porque el nombre, importancia de la fe y la secularización. Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, iniciando con nuestra programación, tenemos nuevos invitados, tenemos un nuevo segmento a partir de hoy. Este segmento lo han denominado Vivir por Fe. Yo creo que es algo muy, muy importante porque realmente es algo que nosotros no hemos aprendido. Estamos hablando siempre de fe, estamos predicando fe, estamos mostrando fe, pero en ocasiones cualquier circunstancia que se presenta en nuestras vidas, fallamos, dudamos, no creemos y yo creo que ahí es donde empieza cada circunstancia tremenda que ocurre en nuestras vidas. Lo más importante aquí es empezar a sembrar las semillas de fe, creer, vivir, movernos por la fe, que allí es donde está la base fundamental de lo que es el propósito de vida que cada uno de nosotros tenemos aquí, de acuerdo al sitio geográfico donde hemos sido puestos. No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí porque es un propósito que tenemos cada uno de nosotros. Hay propósitos que tiene cada persona que está a nuestro alrededor, a los cuales nosotros debemos impactar. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida a los pastores Iván y Dina. Ellos son de una iglesia aquí en Bucaramanga, se llama Redemption. Así es que bueno, pero yo no voy a hablar todo de ellos, debemos que ellos se presenten y que nos cuenten un poquito. Les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muchas gracias, hermano Jorge, un fuerte abrazo, agradeciéndote a ti también por este trabajo que estás realizando durante ya mucho tiempo, abriéndonos esta plataforma para poder compartir las diferentes visiones, opiniones que tenemos acerca del reino de Dios, para edificar el cuerpo. Realmente muy felices, muy expectantes y un poquito nerviosos por esta experiencia nueva. Ya había estado por ahí en alguna ocasión en radio, pero hace mucho tiempo. Bueno, siento yo una tremenda responsabilidad porque queremos ser protagonistas en este último tiempo, escuchando algunos de los programas de nuestros compañeros, un alto nivel y bueno, esperamos a estar a la altura del desafío. Sí, saludamos a todos los que están por allí y le damos muchas gracias a nuestro hermano Jorge por esta oportunidad que nos abre de tener este segmento en donde podemos hacer que nuestra fe se vaya al nivel de un hijo de Dios, a vivir una vida sobrenatural. Y bueno, somos los pastores Iván Durán y Dina Balasnoa, y como decía nuestro querido amigo, estamos en el barrio Diamante 2 de la ciudad de Bucaramanga, nuestra iglesia Redemption, y estamos muy, muy, muy agradecidos y felices de poder estar esta mañana con ustedes. Bueno, iniciamos entonces con este tema del día de hoy. Bueno, gracias, Jorge. Estamos desde Bucaramanga para hablar de este segmento Vivir por Fe y queremos hacer una serie para hablar sobre el mismo tema que se llama 3 milagros antes del desayuno. El propósito es invitar a que retornemos a esa expectativa con la que vivía la iglesia primitiva y con la que nosotros nunca debimos, a la que nosotros nunca debimos haber renunciado, porque venimos notando que uno de los efectos de la religión, y quiero hacer el acuerdo sobre el término religión, a lo que me refiero es a ese intento humano por explicar o entender o establecer el ámbito de lo espiritual y lo de Dios bajo sus propios términos. Entonces es como que el hombre poniéndole un molde a las cosas de Dios. A eso me refiero cuando utilizo el término religión, por lo menos en estos segmentos que vamos a compartir inicialmente. Entonces hemos visto que la iglesia se ha venido secularizando y hemos venido introduciendo, y no quiero decir que sea malo en el sentido que tenga un propósito diabólico, digamos, sino que es malo en el sentido en que nos desenfoca y nos roba el poder para vivir de una manera
sobrenatural. No sé si me expliqué bien. ¿Sí me entendiste tú, mi amor? Sí, claro. La idea que tenemos es de que el Hijo de Dios, de que toda persona que tenga esa fe activa pueda desde la mañana, como dijo mi esposo, 3 milagros antes del desayuno, que desde que pongas el pie en tierra puedas empezar a experimentar la bondad de Dios y puedas tener tus sentidos abiertos a lo que Él está haciendo con solamente tomar el aire, el primer aire de respiración. Empezamos a vivir milagro tras milagro tras milagro, y si podemos tener esa fe activa, vamos a quedar sorprendidos de lo que Dios está haciendo. Hay dos maneras, como yo lo veo y lo he compartido en algunos momentos en la iglesia. Hay dos maneras de ver, de interpretar la vida. Una de ellas es que todo es un milagro y la otra es que nada lo es. Si tú vives interpretando que todo es un milagro, vivirás con expectativa, vivirás agradecido, vivirás adorando a Dios. Hay una cosa que se ha tocado inclusive a grandes líderes cristianos, y es el tema de la depresión. Yo creo que parte de la depresión viene porque no logramos observar que hay todos los días, aún en cosas cotidianas, todos los días, aún en cosas pequeñas, el primer suspiro, como dices tú, desde que somos conscientes al abrir los ojos en la mañana de que ya está ocurriendo un milagro, el milagro de la vida, la oportunidad de la vida, la oportunidad de respirar, la oportunidad de haber sido llamados por Dios para traer la revelación del reino de Dios a la tierra, porque hay otro acuerdo que tenemos que hacer, y es que el hombre no fue creado para el cielo, el hombre fue creado para la tierra y para estar establecido en la tierra. La religión, un poco, ya hicimos el primer acuerdo sobre el término religión, por lo menos en su significancia aquí temporal, mientras tenemos este espacio, nos ha querido orientar y dirigir hacia el cielo, como que llevar el hombre siempre al cielo, cuando no fue el diseño original de Dios, sino que el diseño original de Dios es el hombre en la tierra, y más bien traer el cielo a la tierra y no llevarnos a nosotros al cielo. Claro, establecer aquí el mismo gobierno que hay en el cielo, traerlo a la tierra para poder vivir de una manera diferente, porque esa es la invitación que nos tiene el Padre, que vivamos aquí en un ámbito en donde podemos ver día a día milagros poderosos, y la única manera es que el cielo venga aquí, Claro. es que su voluntad se haga aquí. Dice por eso el Padre nuestro: hágase tu voluntad, así como es en el cielo, sea aquí en la Y tierra. venga tu reino, empieza con Y venga a vénganos nosotros tu tu reino. reino. Claro. Y hágase tu voluntad, así como es en el cielo, así ocurre en la tierra. Entonces, el propósito es sacudir, no sé si el término será correcto o sonará muy violento. El propósito es zarandear para que todas estas escamas y todas estas cosas seculares que nos han contaminado, repito, el tema, por ejemplo, de la psicología no es que sea diabólico o malo, por lo menos no en el entender nuestro, sino que el problema es cuando esto nos distrae de la fe pura, de la fe inocente, de la fe que nos lleva y nos empuja a vivir una vida sobrenatural. La vida de la iglesia primitiva era una vida que estaba constantemente llena de experiencias sobrenaturales, pero nosotros un poco nos hemos venido enfriando y ya los milagros no son muy cotidianos. Yo recuerdo cuando empecé, hace muchísimo tiempo, ya tengo 42 años, aunque sé que parece como de 23, el, en las cosas del Señor, y me acuerdo hace 25 años tal vez, tendría yo 17, no, ya más, casi 30 años, que llegué a la iglesia, y hace 30 años era muy común ver muchos milagros en cualquier denominación cristiana. Hubo un tiempo, yo creo que una temporada como de unos 10, 15 años, en donde se fue reduciendo
la cantidad de milagros que experimentábamos. Y desde hace unos 5 o 6 años para acá, cuando empezamos a hablar en esta nueva reforma de los dones y de los ministerios, restaurándolos, cuando empezamos a hablar de lo profético, empezamos a hablar de lo apostólico, empezamos otra vez como a retornar a esos milagros. Y hubo aquí en Colombia, particularmente en Argentina también, un despertar y se han visto últimamente muchos, pero muchos milagros. Pero una parte, quiero aquí incluir un versículo que es la plataforma de nuestra reflexión de hoy. Una parte de la iglesia sigue estando tibia en el ámbito de la fe y en el ámbito de las experiencias. Y es una cosa supremamente grave porque está limitando el poder. Claro que siempre la palabra ejerce, la unción de la palabra misma ejerce transformación y trae transiciones importantes a la vida del individuo, pero aún más allá necesitamos ver ese ámbito y entrar en ese clima y entrar en esa atmósfera de los milagros, entrar en esa atmósfera de la revelación de la verdad presente y no solamente de la verdad histórica que nos lleva como hacia el pasado, ¿no? Entonces buscamos interpretaciones en un pasado tan lejano que a veces para la aplicación actual de las revelaciones de la Biblia como que nos queda obsoleto, como que nos queda obsoleto. Y necesitamos, es la revelación, esta revelación de la verdad presente, y para esto necesitamos una fe supremamente ambiciosa, una fe que contagie o que conquiste otras áreas. Hay mucha crítica alrededor del evangelio de la prosperidad, porque se ha centrado mucho, de pronto con exceso, podemos aceptarlo, en el tema de las finanzas. Sin embargo, no le quita que nosotros podemos ser prosperados de manera milagrosa y de manera sobrenatural. Quiero leer el texto porque no se me vaya a escapar. Hebreos capítulo 4 y el verso 2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Está hablando de el pueblo de Dios, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Mucha palabra, pero también extrañamente mucha incredulidad. La palabra como que no logra permear la mentalidad, la arquitectura que el mundo ha edificado, ha construido desde las escuelas, inclusive en las familias creyentes. Entonces, el cristiano se frustra mucho, se deprime mucho, porque no ve una operación de Dios sobrenatural. Pero la responsabilidad recae sobre el mismo individuo, porque no está activando, no está estimulando. La fe es como un músculo, Pastora Dina. Así es. Y con respecto a lo que tú decías de las personas hoy, o sea, de la iglesia hoy en día, que está mirando mucho más al pasado que al mismo presente. Entonces es como pensar que Dios antes hizo, que Dios antes se manifestó, que Dios, y parece que estamos mirando tanto al pasado en donde Dios hizo grandes cosas, pero no estamos viendo que Dios no solo hizo grandes cosas, sino que las cosas que Dios hizo están presentes hoy y estarán presentes en un futuro. O sea, Dios nunca ha dejado de hacer. Su obra estuvo completa en la cruz. Y tú decías algo. Yo me acuerdo que cuando yo estaba más pequeña, íbamos a unos campamentos en donde el poder y el mover de Dios era extraordinario. Yo soy de La Guajira, del norte del país, y allá se ve mucho lo que es cuestiones de brujería, de hechicería, y se vuelve
famoso en la cultura eso. Para cualquier persona eso culturalmente es normal. Pero la iglesia empezó a tener unos milagros poderosos. Veíamos cómo gente en silla de ruedas se levantaba. El que llevaban a ese campamento ciego veía. El que ¿Cuántos estaba... años de eso no pasa? Uy, no, estamos hablando 30 y pico de años atrás, ¿sí? Y lo mismo, sordos oían, cualquier enfermedad. Incluso vi cómo personas que morían eran resucitadas dentro del mismo campamento. O sea, un mover de Dios impresionante. Pero con los años se fue enfriando, se fue enfriando, se fue enfriando, y parece que estamos en un punto en donde, como tú decías, necesitamos que la iglesia sea removida, que los hijos de Dios empecemos a ver lo que realmente la palabra está diciendo, que no es algo pasado, que es algo del presente, que vamos hacia el futuro y que nuestros mejores días en Dios no están atrás sino adelante. Amén. Sino porque mira que me parece muy gracioso, pastor, y es que tú decías que estamos hechos para la tierra. Es un diseño de Dios. Claro, vamos a tener un día en donde Dios va a ir con nosotros, nos va a llevar con él, y dice la palabra que luego vamos a volver. Pero en este momento de estar con los pies aquí en la tierra, yo quiero llamar la atención de las personas, porque yo tuve personas cercanas, amigas, que por estar, cuando estábamos adolescentes, que por estar pensando... Hace poco tiempo, ¿no? Hace poco tiempo, sí. Que por estar pensando en que Dios ya viene, en que ya me voy con él, en que el arrebatamiento, y aunque no estoy diciendo que eso no va a pasar, claro que creo firmemente en la venida del Señor, pero estoy hablando es de del presente, del vivir aquí, con los pies en la tierra, haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Y esa amiga mía, especialmente una, no estudió porque ya Dios venía, ¿sí? Y dejó de hacer tantas cosas. Y hay tanta gente que está dejando de hacer tantas cosas por estar con los ojos enfocados en algo que obviamente va a suceder y que tenemos que estar preparados. Pero hemos estado llamados a hacer un trabajo aquí en la tierra, aquí, en donde tenemos que ser bendición, porque si estamos puestos los ojos en otro lugar, no estamos disfrutando ni lo que queremos recibir, que es irnos con él, pero tampoco estamos disfrutando aquí, a donde hemos sido puestos para gobernar, para sojuzgar, para multiplicar, para llevar mucho fruto. Entonces no estamos haciendo lo que el Señor nos está invitando. Nos quedamos cortos cuando no activamos la fe, porque mira, la fe no solamente manifiesta esos milagros. Hace poco vimos cómo uno de nuestros hermanos dentro de nuestras comunidad, de nuestro grupo, vamos a decirlo así, de nuestra iglesia Redemption, fue sanado de un tumor en su cabeza. Y lo que pasó en cortas palabras es que tenía un tumor bastante grande que le había sido descubierto, que estaba robándole, arrancándole prácticamente la vida, un hombre muy joven, Enrique. Y oramos por él, soltamos la palabra de sanidad, y después empezó a tener como unos derrames, ¿no? Unos derrames cerebrales muy extraños, y los médicos decidieron intervenirlo porque tuvo dos derrames, aunque ninguno de los dos derrames extrañamente tuvo alguna consecuencia. Y todos sabemos que los derrames cerebrales son de un riesgo altísimo y que normalmente dejan secuelas irreparables en la persona. Pero a Enrique no le pasaba nada, era muy extraño. Entonces decidieron intervenirlo, abrieron su cabeza, su cerebro, y ya no encontraron el tumor. Encontraron el espacio donde el tumor estaba, y encontraron en vez del tumor un líquido que estaba llenando el espacio porque no podía quedar vacío. Pues me imagino yo, no conozco el término médico cómo sería, pero lo que hicieron fue extraer el líquido y ya. Y la recuperación estaba proyectada para que durara en mucho tiempo, algo así como un mes prácticamente, en donde iba a estar la mayor cantidad del tiempo
sedado o dormido. La verdad es que él salió a los 2 días de la clínica. Los médicos y ninguno de nosotros, pues si no tuviéramos el ámbito de la fe, entenderíamos cómo pudo ocurrir esto tan poderoso. Ocurrió porque lo hablamos, ocurrió porque nos arriesgamos, porque nos sacudimos del temor de decir qué tal que no pase y de decir, vamos a decir qué va a pasar y qué está pasando. Y lo dijimos con fe y lo dijimos con convicción. Y hemos tenido una maravillosa experiencia con esta sanidad y con otras. Bueno, porque hay cánceres, pero nos tardaríamos mucho en mencionar los casos recientes que hemos tenido de los milagros. Los milagros son atraídos o son manifestados por el poder de la fe, pero no solamente los milagros, y aquí es donde también quiero sacudir esa arquitectura que a veces se edificó en la mente de los jóvenes de nuestra iglesia. Y es que el joven cree que cree, pero no cree realmente con la fe que la Biblia nos muestra. Y es tan importante creer como la Biblia nos muestra, que ni siquiera en el ámbito de la salvación, es decir, para yo poder acceder a la salvación, tiene que ocurrir una fe radical en el Señor y en sus promesas. Para poder recibir liberación o ministrar liberación, necesitamos fe. ¿Recuerdas aquella ocasión en donde los discípulos del Señor trataban de sacar un demonio de un muchacho? Su padre lo llevó y ellos no podían, y Jesús bajó del monte de la transfiguración y se encontró con esta escena y reprendió el demonio dentro del muchacho. Bueno, primero le pregunta a su padre, ¿crees? Y el papá dice, sí, pero ayuda en mi incredulidad. Ahí nuestro Señor Jesús manifiesta esa unción de liberación a través de la fe y libera al muchacho. Pero la conversación posterior a esa, que es propuesta por los discípulos, es ¿por qué nosotros no pudimos? Eso es lo que los discípulos están preguntando. Y el Señor le dice, porque esta generación, la generación de la incredulidad, el problema de la incredulidad limita el poder para liberar a las personas que están cautivas. Allí es en donde viene y permean. Yo quiero con esto ser muy amoroso, muy respetuoso, pero quiero también ser muy contundente y denunciar que detrás de la depresión, detrás de esa falta de propósito en la existencia, inclusive como lo decía al principio, de algunos pastores, han ocurrido pastores, yo mismo fui tocado por un tema de depresión casi 2 años. No lo tenía tan presente y no lo pude diagnosticar a tiempo porque tengo cierta resistencia en el ámbito de las emociones, pero yo sentía que era incapaz de hacer muchas cosas que antes para mí eran fáciles de lograr. Y me sentía como desanimado, como que mi cuerpo no tenía energía. Y eso provenía de un problema de fe. Mi fe fue quebrantada por situaciones que vivimos a veces los pastores en el ministerio. Y de allí el enemigo, el adversario, quiso atarme a la depresión. Y estuve por un tiempo ahí, pero empecé a recibir ministración, empecé a recibir la palabra de parte de mi pastor, el apóstol Zúñiga, y empecé a notar que algo se estaba despertando otra vez en mí. Y mi fe fue restaurada, porque para la liberación se requiere una fe radical. Porque yo tenía fe, pastora, y orábamos, y la pastora oraba por mí, y orábamos constantemente, pero mi fe había sido tocada y mi confianza en Dios había sido tocada. Y hasta que no fui libre de eso, no pude volver a vivir
plenamente y a tener ese deseo, esa pasión por servir, por avanzar en el ministerio. La fe para la justificación, la fe para los milagros, la fe para la liberación, la fe para ser legales delante de Dios, la fe para la provisión, la fe para la protección. Efesios capítulo 6, 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando va nuestra fe, los dardos del maligno pueden permear nuestras vidas, así seamos gente que lleva 30, 35 y 40 años en la iglesia. Nuestra fe tiene que estar siempre siendo avivada. Así es, y es que hoy en día eso es uno de los grandes engaños que ha querido traer el enemigo a esta generación, y es que hay mucha gente, incluso en las iglesias, no solo en las iglesias, afuera y adentro, que está hablando de ansiedades, de depresión, de soledad, de tristeza, de vacíos que se están experimentando. De pobreza dentro de la iglesia. De pobreza, y hay como un desánimo en muchas personas, pero queremos invitarlos a cada uno de ellos a que pueda encontrar la solución, y esa solución se encuentra en nuestro Señor. Nuestro Señor, así es. Bueno, esta es nuestra reflexión del día de hoy jueves. 3 milagros antes del desayuno. Y quiero invitarte a empezar a creer. Acuérdate cuando estabas muy niño, muy joven, y tú creías que podías volar en un cohete. El caso mío, tenía un amigo que todavía lo recuerdo del nombre Diego. No sé dónde estarás, Diego, si algún día volvemos a hablar, sería para mí un privilegio. Era el amigo con el mejor socio para explorar el universo, era Diego. Tal vez tendría yo unos 7, 8 años, todavía lo recuerdo perfectamente, porque nosotros empezábamos en el primer descanso, en el primer recreo, así le decíamos antes al descanso, no sé cómo se dice ahora, porque recreo es como para los locos, ¿no? En el primer recreo del año en el que nos encontrábamos, empezábamos a jugar el mismo juego y se terminaba el año y todavía no habíamos terminado de jugar el mismo juego. Imagínate la imaginación con que nosotros jugábamos. Empezamos una misión en donde nos subíamos a una nave. Yo creo que ese juego pudo haber durado fácilmente 2 o 3 años seguidos. Y nos subíamos a una nave y teníamos una serie de misiones. Y creíamos y veíamos por a través de nuestra imaginación cómo todo esto se volvía realidad. Nuestros enemigos, no sé, los disparos con las ametralladoras láser y conducir la nave. Bueno, todo esto era fascinante, fascinante. Y yo creo que nosotros ahora ya maduros necesitamos tomar eso, esta imaginación, tomar las promesas, tomar las palabras que están en la Biblia y empezar a imaginar y empezar a alimentar, empezar a recrear lo que estas promesas, el cumplimiento de estas promesas, lo que estas promesas dicen. Y yo entonces quiero invitar a los oyentes, a los que me escuchan, y quiero decirles, empieza a imaginar y empieza a orar y a declarar y empieza a creer y empieza a estimular a través de la imaginación, inicialmente a través de la misma palabra, y empieza a ver la sanidad de tu ser querido y empieza a ver la provisión sobrenatural para ti. Empieza a utilizar esta imaginación inocente y empieza a creer y empieza a visionar, y vas a ver cómo esa fe que de pronto estuvo opacada por un tiempo empieza a revitalizarse y empieza a tu vida a cambiar y empiezas a emprender y te quitas el miedo y te quitas las dudas y te quitas la confusión y empiezas a notar cómo Dios está haciendo milagros a tu alrededor.
Al principio tal vez no sean muy impresionantes, pero luego estos milagros van a crecer, crecer, crecer en cantidad y en intensidad. Y vas a tener una vida poderosísima y una vida plena porque tu fe está siendo activada, tu fe está creciendo, está vivificando y esa es nuestra invitación, ¿no? A empezar a creer de una manera bien, bien radical y bien poderosa. Amén, así es. Y es que, pastor, así como cuando un celular se apaga, queda sin carga, asimismo tenemos la posibilidad de conectar y que vuelva a tener esa, digamos, esa vida, entre comillas, esa energía que vuelve a encender. Yo pienso que si aquí hay alguna persona que pueda escuchar en algún momento esto que estamos hablando, por más apagado que esté, por más apagada que esté tu vida, por más triste, yo quiero decirte que si puedes encontrar la conexión, ¿no? El Que el enchufe y la conexión con la vida de Cristo, puedes conectarte y allí vas a empezar a darte cuenta cómo se enciende nuevamente, cómo se enciende tu vida, tus ganas, empiezas a ver que tu vida tiene propósito, porque como yo decía, es un engaño, ¿no? Es un engaño pensar o sea, que estamos como en una cárcel y que estamos atrapados y que no tenemos libertad. Pero cuando enchufamos a la vida de Dios, todas las cosas empiezan a cambiar y lo que era negro empieza a dar otros colores hasta llegar a ser blanco. Entonces, esa tristeza, esa depresión, esa soledad puede ser cambiado. Y como tú decías, el ingrediente importante es la fe, que hay que lucharla día a día, pero que es la que nos levanta. Amén. Y nos abre los ojos a una realidad, y es que no estamos solos, Él está con nosotros. Amén. Amén. Él está presente y Él está aquí ahora y Él está allá. Ahora, muchas gracias por escucharnos. Se nos acabó el tiempo. Y bueno, un abrazo para todos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Mi esposa y yo aquí en Radio Busco en Ti con nuestro segmento 3 milagros antes del desayuno. Vivir en y por la fe. Les mando un abrazo. Les amamos de gratis, como decía uno de mis cantantes favoritos. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Bendiciones.